Vamos a continuar la enseñanza sobre el Israel de Dios. Amén. Vamos a seguir la enseñanza sobre el Israel. Yo mandé a que vieran como siempre, le digo que se metan y miren las enseñanzas que hay en YouTube para que confirmen y analicen y aprendan. Hermano, cuando uno lee la palabra, cuando uno oye la palabra más de una vez, el otro día me encontré con estaba ministrándole a una pareja. Yo le había mandado a esa pareja a que vieran unos videos míos primero. Ya le había ministrado y le dije, vean estos videos antes de venir. Cuando ellos vinieron la segunda vez y yo les enseñé, me dijeron estas palabras. Wow, cuando veamos esos videos, porque lo vamos a ver otra vez, ¿qué diferencia hay ahora en el concepto que tenemos de lo que usted estaba predicando? Oigan bien lo que me dijeron esas personas. Cuando veamos otra vez a ver esos videos, lo vamos a ver completamente diferente y vamos a tener una expectativa distinta de lo que nosotros habíamos visto ya. ¿Saben por qué pasa eso? Porque cuando usted repite la palabra y usted vuelve a escuchar la palabra y usted le enseña la palabra y usted vuelve y la repite, por eso en el mundo se le manda a las personas que van a las escuelas que vayan otra vez a estudiar lo mismo que se le enseñó. Porque usted quiere que le mandan a los niños, a los jóvenes, a la universidad, vuelve a estudiar, estudie. ¿Y por qué se le pone un examen? Para que ellos, el examen no se pone por gusto, se pone para que ellos analicen, estudien hasta que aprenden de verdad la información. El pueblo cristiano no está acostumbrado a hacer eso. Y Pablo les decía, y Pedro les decía, yo le vuelvo a hablar lo mismo para que ustedes tengan seguridad de lo que nosotros le hablamos y para ustedes eso es bueno. Y por eso, ¿por qué usted cree que hay 3 evangelios sinópticos o perfectamente casi idénticos? ¿Por qué usted cree que el Señor no mandó un solo evangelio? ¿Por qué puso 3 evangelios? Mateo, Marco y Lucas. Si usted lee esos 3 evangelios, usted parece que está leyendo el primer evangelio. Usted lee a Marco, parece que está leyendo a Mateo. Lee a Mateo y parece que está leyendo a Lucas. ¿Por qué usted cree que Dios hizo eso? Esa es la manera de que usted tenga más seguridad y aprenda más. Piensen en eso. Si usted lee la carta de Colosenses, usted lee la carta de Tesalonicenses, usted lee la carta de Efesios, tienen tantas similitudes. Tienen cosas parecidas, un 60, un 70% son casi iguales. No es tanta la información, pero es muy concretada. Miren, para que usted lea Gálatas, después se va a los hebreos, y hay tanto de hebreo y de Gálatas parecido, que usted dice, wow, mira, lo que está aquí, está aquí. Dios lo vuelve a repetir de otra manera, de otra forma, que usted aprenda. Por eso es bueno repetir y repetir para aprender. El que oye y se va, se olvida. Pero el que oye y analiza y estudia, recuerda y aprende. Por eso yo a ustedes les doy tantas veces las mismas cosas. A veces yo puedo darle en una enseñanza lo que le doy en 4 enseñanzas. Yo en una enseñanza le puedo dar, cojo de aquí, cojo aquí, y ya termino. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes tengan mucha base, mucho conocimiento, mucha información para que crean una fe sólida, fuerte. Por ejemplo, hace 3 años yo le prediqué casi lo que estoy predicando ahora a la iglesia. Está ahí. Hace 3 años yo le prediqué casi lo mismo. El objetivo es lo mismo, de un punto de vista, pero ahora vengo por otro punto de vista para que se reafirme la verdad y puedan tener más fortaleza en la fe, en el conocimiento de que esto es una verdad.
Si quieren, vayan. Hace 3 años, ahí está. Lo voy a poner se lo voy a poner en el chat de la iglesia para que lo vean. Si ustedes ven aquellos dos, creo que son 2 videos. Ahora son como 4 o 5. Pero va hacia el mismo propósito. Porque es súper importante este conocimiento. Y por eso hay que repetir y repetir lo mismo. El problema peor es que como no lo aprendemos, porque no nos dedicamos a aprender eso perfectamente, entonces el Señor me vuelve otra vez, vuelve a enseñar lo mismo, vuelve a mostrar lo mismo, porque no han aprendido esto con firmeza. Lo escuchan, pero lo tienen en la parte superior de la cabeza, no ha bajado todavía el corazón. Y es importante que estudien. Estamos viendo qué hizo Dios con el primer Israel. Esa fue la última enseñanza. Leímos Hebreo 10, Hebreo 8, sobre las sombras. Y nos falta Hebreo 7. Creo que Hebreo 7 no lo leímos. Ahí fue donde puse la cruz para volver a leer. Hebreo 7, 11. Vamos a leerlo. Dice, del 11 hasta el 19. Hablando de la función de la ley que se le dio a Israel. Acuérdense que la ley se le dio al pueblo de Israel, no se le dio al mundo. ¿No verdad? Se le dio al pueblo de Israel. Era la ley para que el pueblo de Israel gobernara su vida. Y se le dice en el capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que el sacerdocio levítico es el sacerdocio que Dios le dio ¿a quién? ¿A quién le dio ese sacerdocio? ¿A quién le dio el sacerdocio levítico? La tribu de Leví. Esos son los sacerdotes. ¿A quién se le dio ese sacerdocio? Ese sacerdocio se le dio a ellos ¿para quién? Para Israel. Esa es la parte. Se le dio a los levitas, por eso dice que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ahora ese sacerdocio levítico, quiere decir el sacerdocio que tenía la tribu de Leví, Dios se lo dio a ellos para el pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel por quién estaba constituido? Por las 12 tribus. Entonces, ese pueblo, ese país que Dios formó, tenía un sacerdocio. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, ven, el pueblo recibe la ley a través del sacerdocio levítico. Entonces Dios usa el sacerdocio levítico para llevarle al pueblo la ley que él quería. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, que es el sumo sacerdote levítico? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de... ¿Quién está leyendo conmigo? Nadie. Cambio de ley. Si cambia el sacerdocio, tiene que cambiar la ley. Porque ya hay un sacerdote que no le pertenece al sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico es el que trae la ley al pueblo de Israel. Pero ahora aparece un sacerdote que no tiene nada que ver con los levitas. Por lo tanto, ese sacerdote va a tener que tener otra ley, porque si él viene a hablar bajo la ley levítica, entonces ¿para qué van a ser otros sacerdotes? ¿No, verdad? Por eso dice, este sacerdocio no perfeccionó al hombre, ya lo habíamos visto anteriormente. Porque cambiado el sacerdocio, verso 12, necesario es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque al altar le servía el sacerdocio levítico. Mas este nuevo sacerdote, que se llama Jesucristo, que está en el orden de Melquisedec, no en el orden de Aarón,
dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de dónde? De Judá. No viene de la tribu de Leví, porque todas las profecías con respecto al Mesías son de la tribu de Judá. Y todas las profecías de este sacerdote no tienen nada que ver con Leví. Nunca se habló de eso. Por eso dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nunca Moisés dijo que de la tribu de Judá se levantaría un sacerdote por medio de la ley. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, que es por medio de la sangre de Leví, de ese patriarca, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todo el sacerdocio levítico moría y se acababa el sacerdote, había que poner otro. El sacerdocio levítico no muere, es eterno. Jesucristo se levantó entre los muertos para ser eterno y ahí fue que recibió su sacerdocio. ¿Qué pues? Abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces estamos viendo que la ley que Dios le dio por medio de Leví al pueblo de Israel, al Israel terrenal, al Israel de la sangre de Abraham, dice que ese sacerdocio y esa ley era débil y era ineficaz. Era débil y era ineficaz, pues nada perfeccionó la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El primer pacto no perfeccionó, el sacerdocio levítico no perfeccionó, la ley levítica no perfeccionó, era débil, era ineficaz. Ya eso lo habíamos visto anteriormente, pero aquí el Señor lo rectifica. Ahora, este sacerdocio, esta ley es ineficaz, es débil, ¿para qué? Perfeccionar al hombre. Y si el hombre no está perfeccionado, entonces, ¿qué le pasa al hombre? ¿Puede llegar a presentarse delante de Dios? Entonces, el sacerdocio levítico no perfeccionaba al hombre delante de Dios. Y el hombre no podía tener, ¿qué? Salvación. No salva. Por eso dice la Biblia que por obra no podemos ser salvos. ¿No, verdad? Entonces, la ley, la obra de la ley no nos salva. Ahora, el sacerdocio levítico sí tiene una fuerza. ¿Cuál usted cree que sea esa fuerza? ¿Dónde estaba el poder del sacerdocio levítico? ¿Dónde él sí era eficaz? ¿Dónde él sí es fuerte? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde es que el sacerdocio levítico tiene el poder de ser eficaz y fuerte? ¿Quién tiene idea? Porque Dios hablaba a través de ellos al pueblo. No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué tiene ese sacerdocio? ¿Qué tiene esa ley que donde ella sí es fuerte? No es fuerte para salvar, no es fuerte para perfeccionar, pero ¿dónde sí es fuerte? Ahí está. Es perfecta para mostrar el pecado. Romanos 3. Esa es la verdad. 19 y 20. ¿Qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Oigan bien, perfecto. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es perfecta para eso. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí sí la ley es fuerte, aquí sí la ley es perfecta,
¿Lo entendemos? Esto lo sabemos. ¿Eh? Ven el poder de la ley, ¿dónde está? El poder de la ley, por eso Dios dio la ley, ¿para qué? Para mostrarnos el pecado. No para salvarnos, no para perfeccionarnos. Eso es algo que el hebreo no entendió. Ellos creyeron que ellos podían ser perfeccionados por la ley. Nadie puede ser perfeccionado por la ley. ¿Por qué? Porque la ley es débil. ¿Y por qué la ley es débil? La ley es débil por la condición del pecado que tenemos nosotros. Porque la ley es dada a un pecador. Y el hombre, por las obras, no puede ser salvo. Porque ninguno de los sacrificios que se hacía año tras año no perfeccionaba al hombre, porque siempre le quedaba la conciencia de pecado, porque no había perfecto perdón de pecado. ¿Entendemos eso? Importante entender entonces que el primer Israel, el Israel terrenal, el Israel que se constituye por la sangre de Abraham, por la sangre de Isaac, por la sangre de Jacob, Israel, por la sangre de los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, no perfecciona a ese pueblo. La ley no perfeccionó nunca a ese pueblo y tampoco nos puede perfeccionar a nosotros. ¿No es cierto? Ok. En Hebreo 9, 23 nos dice el Señor allí como la ley, como Hebreo 9, 23 nos habla de, vamos a ver lo que nos dice allí, como la ley es una figura. Ya hemos hablado de que la ley era una sombra. Ahora vamos a ver la figura. Es una figura también. Figura y sombra son sinónimos, ¿no verdad? Figura, sombra, pero no es la realidad. No es la verdad. Vamos a leer en el verso 23 en adelante. Figura es una forma, pero no es la realidad. Es una figura. Hebreo 9, 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál era la figura? El tabernáculo en la tierra era una figura del tabernáculo en el cielo. Ya eso lo aprendimos. Dice que las cosas celestiales tuvieron que ser purificadas con una excelencia a la que era purificada la figura que estaba en la tierra. La figura en la tierra, ¿con qué se purificaba? ¿Quién sabe? ¿Con qué se purificaba las cosas en la tierra? Antes de Cristo. Siempre. Con los sacrificios de animales. Lógico, antes de Cristo siempre fue. Bueno, ahora quieren empezar. Entonces, ¿con qué se purificó el santuario celestial? Con la sangre de Jesucristo. Ese sacrificio fue mucho o perfectamente mejor, ¿no verdad?, que todos los otros sacrificios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros ante Dios, a favor de nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo aquí en la tierra, cada año con sangre ajena, no con su propia sangre, sino con sangre de un animal. De otra manera, si no fuera así, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si Cristo fue una sola vez y se presentó delante del Padre y santificó aquel lugar con un solo sacrificio, no lo hacía todos los años, solamente lo hizo una sola vez en su vida. Y para siempre.
El primer pacto había que hacer sacrificio todos los años aquí en la tierra, en la figura de lo que había en el cielo. Ahora nuestro Señor Jesucristo entra al cielo en la verdad, en el verdadero santuario y hace un solo sacrificio para siempre. Son dos pactos diferentes, ¿no es verdad? Aquí estamos tratando dos cosas distintas. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Aleluya! Viene por nosotros, hermano. Ahora, ningún sacerdote de la ley de Leví podía venir por nadie. Ellos hacían los sacrificios, pero ellos morían y no podían venir por nadie. Iban al mismo lugar que va todo hombre. Pero Jesús no, Jesús subió ahí arriba y ganó el derecho de venir por nosotros a levantarnos entre los muertos. Amén. La ley levítica no conseguía eso. ¿Estamos de acuerdo, no, verdad? Ok. Aquí, en el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vimos que en el primer tratado de Dios con el hombre, nadie llevaba los pecados de nadie. Era sobre animales. Y el hombre cada año seguía sintiendo la culpa de sus pecados. Tenía, hermana, acuérdate, entre sacrificio y sacrificio, por eso están los diferentes cultos de sacrificio que se hacían. Había un sacrificio anual por el pueblo y estaban los sacrificios personales por tus pecados que tú cometías. Por ejemplo, en la Biblia hay varios sacrificios. Cuando el hombre, si usted lee Levítico, usted va a ver que cuando a usted la cogían en un pecado, entonces usted llevaba un sacrificio al altar, no el sacrificio que era el sacrificio de la expiación, sino era un sacrificio de paz, donde usted buscaba la paz con Dios. Y llevaban diferentes tipos de sacrificios. Según el pecado, usted va a ver que había diferentes tipos de sacrificios que se hacía en ese año para que si usted pecara, llevar ese sacrificio y recibir el perdón de pecado. Ahora, a nosotros se nos llevó el sacrificio se nos llevó el pecado en un solo sacrificio. Este es un nuevo pacto. Aquel pacto habla de muchos sacrificios que no resuelven el problema. Ahora se habla de un sacrificio que resuelve todos los problemas. Todos los pecados, desde el día que naciste hasta el día que tú mueres, todos tus pecados fueron puestos sobre Jesús. ¿Sabías eso? Ahora, aquí hay un peligro de conceptos. Hay personas que piensan que porque todos los pecados Jesús los llevó, pueden seguir pecando y que no tienen problema. Y como Jesús murió por mí, yo puedo volver a hacer lo mismo que yo antes hacía, porque ya yo fui perdonado, pasado, presente y futuro. Entonces, si Dios me perdonó a mí el futuro, entonces no tengo problema en pecar, porque estoy perdonado. ¿No es verdad? Un concepto erróneo, un concepto equivocado del cristianismo en todos los tiempos. Desde que empezó el cristianismo, el hombre pensó que no tenía problema. ¿Dónde es la primera parte donde vemos este concepto de pecado? ¿Dónde lo vemos? ¿Quién se acuerda en la Biblia desde que empezó la iglesia? ¿Quién tiene idea? ¿Cuál podemos mirar por allá atrás y lejos? En el principio, ¿dónde hay un pecado que, como Jesús murió, no hay problema? Díganme, ¿se acuerdan? Se lo digo. ¿Dónde usted encuentra en la historia de la Biblia, allá, en el principio de la iglesia, donde hay un pecado que pensaban que lo podían hacer y no tenían problema?
¿Eh? No, no, en el principio de la iglesia. ¿Quién se acuerda? Los apóstoles estaban con la iglesia. Ajá, ahí, en los primeros años. No, Pablo todavía no existía. Se existía, pero no como hijo de Dios, como cristiano. ¿No se acuerdan? Te voy a tirar una pista, cógela. Ananí y Zafira. Ananí y Zafira son los primeros, el primer pecado que se ve en la iglesia así como pecado muy fácil. Cuando tú pecas sin tener convicción, o sea, conociendo que la sangre de Jesús fue derramada por tu pecado y ellos que son judíos, voy al judío. El judío conoce la ley. El judío conoce que no podía pecar porque la paga del pecado a ellos les pertenecía a muerte y había que hacer un sacrificio. Entonces ellos pecaron. A propósito. Por eso Pablo dijo, oye, la plata está en su mano. Eso es de ustedes. Ustedes no tienen por qué mentirle al Señor. Ustedes no me están mintiendo a mí, ustedes le están mintiendo al Señor. Vienen con una propuesta y vienen con otra, no a mí, al Señor. Ellos saben que la Biblia dice que cuando tú le haces al Señor cuando tú le das una palabra al Señor, apúrate en cumplirla. Porque tú estás haciendo un contrato con el Señor. Ellos habían determinado entregarle esa propiedad al Señor. Entonces, si tú determinaste entregársela al Señor y tú le dijiste, Señor, yo te doy esta propiedad, no venga entonces mintiendo porque le estás robando a Dios. Eso se llama robarle a Dios. Ese era un ladrón. Porque ese dinero era para los pobres. Ese dinero ellos lo habían determinado. Por eso Pablo dijo, pero si eso es de ustedes, porque ustedes tienen, si ustedes quieren lo dan y si ustedes quieren no lo den, pero no estén haciendo voto al Señor y después no se lo cumplan. Porque Dios va a tomar acción sobre eso. ¿A usted le gusta hacer un contrato con una persona y que no cumpla con el contrato? Usted va a decir, usted es un mentiroso. Usted es un falso. ¿Eh? Bueno, con Dios trata de hacer contrato. Porque si no hace contrato con Dios, hay peligro. Con Dios hay que hacer contrato. Con Dios hay que hacer contrato, hermana, ¿eh? Con Dios hay que hacer contrato. Yo hice un contrato con Dios. Señor, es un compromiso. Señor, yo te acepto. Señor, yo no voy a pecar más. Señor, si yo llego a pecar, Señor, ayúdame, como tú dices en tu palabra, que tú intercedes por mí, Jesús, en el cielo, y ayúdame y yo pido perdón y me arrodillo. Y si tengo que arrodillarme y pedir perdón y apartarme de ese pecado. Ahí está. Pero si yo no hago contrato con Dios, ¿cómo voy a recibir las bendiciones de Dios? Ahora, pastor, ¿cuál fue el final de Ananí y Zafira? La muerte. El infierno. El infierno. Murieron como pecadores. Amén. Murieron como mentirosos. Murieron como ladrones. Los mentirosos pueden entrar al reino de los cielos. Los ladrones pueden entrar al reino de los cielos. Si Dios lo mató para llevarlo al cielo. No. Dios fue quien hizo ese juicio. Le quitó la vida. Y si le quitó la vida, de esa manera, dice que la iglesia en ese momento tuvo temor. Porque allí estaba el juicio de Dios. Entonces, la gente piensa que después que vienen a Cristo, como está el derramamiento de la sangre del Señor, pues ya no hay problema y podemos seguir haciendo lo que yo hacía antes. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué dice Romanos 6, 23? La palabra dice aquí. Dice la palabra en el capítulo 6, Romanos 6, 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Tú y yo ya no estamos bajo la ley. Estamos en un nuevo tratado. Estamos la ley vieja ya no está apuntándonos. Estamos libres de pecado. Se hizo un solo sacrificio por todos mis pecados presentes, pasados y futuros. ¿No verdad? Mi pacto ahora es el pacto de estar en la gracia. Estoy en la felicidad. Soy libre del pecado. La ley no me acusa. No puede acusarme la ley porque estoy protegido por el Señor Jesucristo. Y como estoy en el Señor Jesucristo, entonces dice el Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Espérate.
Ahora tú sabes que tú y yo somos personas que vivimos en un cuerpo de pecado y que tendemos a pecar. Entonces dice, la mente tuya tiene que ser, ¿puedo pecar sin problema? ¿O tiene que ser, no puedo pecar? ¿Cuál es la mente del que está perdonado de pecado? ¿Vuelvo otra vez a embarrarme? ¿Vuelvo a pecar? ¿O, dice el Señor, pecaremos porque no estamos bajo la ley? No importa que usted sea nueva criatura. ¿El por qué? Que si peca, ¿qué te pasa, nueva criatura? No, si tú... Lógico, hermana. No, pero la mente... Hermana, usted tiene ahí la solución. Pero estamos hablando de las personas que piensan que después que vienen a Cristo pueden hacer lo que quieran. Vamos a entender lo que estamos hablando. Lógicamente, yo lo entiendo. Pero la Biblia dice, tú no puedes tener mente de pecado. Tú no puedes tener mente de que tú puedes pecar. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Ok, el que no está bajo la ley puede pensar, puedo hacer lo que yo quiera. Tiene mente de qué? De pecar. El que está, porque estoy en la gracia. Entonces, como no estoy bajo la ley, voy a pecar porque puedo hacer lo que quiera, dice el Espíritu Santo. Pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia y de la palabra. De ninguna manera tú puedes tener el concepto de que tú puedes pecar. Tú no puedes tener el concepto de que tú puedes pecar. Escúchame bien. Tú no puedes tener el concepto de que, yo puedo pecar. No, tú no puedes tener el concepto de que eso es como ahora mismo. Aquí hay un fuego. ¿Tú tienes el concepto de que tú puedes meter la mano ahí? Pero tú puedes meter la mano, ¿no, verdad? Y se quema. Yo puedo meter la mano ahí. No, tú tienes el concepto de que tú no metes la mano ahí. Ok, tú manejas. Tú tienes el concepto de que tú te puedes llevar una luz roja. Tú no tienes el concepto de que, no, tú tienes el concepto de que la luz roja yo no me la tengo que llevar. Te la puedes llevar, tienes el derecho. Pero hay consecuencias. Tú tienes el concepto de que tú te puedes tirar en el medio del mar y quedarte allí y que no te va a pasar nada. Allá, bien allá, 10 o 20 millas para adentro, allí te tiran y te dejan allí. Sin problema. Y que tú tienes el concepto ese. No, a mí no te preocupes, tírame. Me puedo montar en un avión y me tiro a 400 pies de altura. No tengo problema, sin paracaídas. No me pasa nada. ¿Tú tienes ese concepto? O tú tienes el concepto de, si me tiro, me mato. Por lo tanto, no me tiro. Yo no me quiero que me dejen en el medio del mar. Yo no quiero meter la mano en la candela. Yo no quiero pasar una luz roja. Yo tengo el concepto de que no debo de hacer eso y no lo quiero hacer. ¿Sí o no? Y si lo hace, vota la salvación. Aquí está el problema. Entonces, yo fui un adúltero. Estoy hablando en mí. Yo tengo el concepto de que yo no puedo volver a adulterar. Así es. Yo fui un mentiroso, ahora le doy la palabra. Yo fui un mentiroso. Sí, no, eso fue... Fuiste un mentiroso. ¿Me puedes decir? Fuiste un mentiroso. No me digas mentiroso. Yo fui un mentiroso. Estoy hablando del pasado. Pues estás acabando conmigo. ¿Qué quiere que te diga lo que fueron ustedes? O mejor me lo he hecho yo. Yo fui un mentiroso, pero tengo el concepto de que yo puedo seguir metiendo mentiras porque son blancas, verdes, azules o amarillas. Yo tengo en mi corazón un concepto. Yo no puedo mentir, pero posiblemente yo mienta. Ahora, mi concepto es que yo no puedo mentir. Cuando yo tengo el concepto de que no puedo mentir, cuando tú tienes el concepto de que no te puede llevar la luz roja, tú pasas por 20 luz rojas en el día. Te llevaste una. ¿Por qué no te llevaste la 20? Porque en una fallaste, pero no te llevaste la 20. Te llevaste una, seguramente que en una condición en la cual ni tú mismo querías llevártela, pero te la llevaste por una debilidad que tenemos, que se llama la ley del pecado y la debilidad humana.
que nos lleva a hacer cosas incorrectas que no queremos. Y después que pasaste la luz roja dijiste, wow, uy, la pasé, no me llevo más ninguna. ¿No, verdad? No me llevo más ninguna, me salvé de esta, no me llevo más ninguna. Ese es el problema del pecador en Cristo Jesús, el que peca. Cometí un pecado y dice, pero yo no quiero hacerlo más, Señor, yo no quiero hacerlo más, perdóname. Aquí es donde está el concepto de que porque vivo en la gracia, tengo el concepto de que no debo de pecar. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? No, de ninguna manera. Este nuevo pacto hace lo mismo que el antiguo. El antiguo decía, sé santo porque yo soy santo. Y el nuevo dice, sé santo porque yo soy santo. Bueno, las 5 luces puede hacer que no llegues a las 5. Si llegas a las 5 y te arrepientes, ahora, si llegas a las 5 y te arrepientes y te aceptan el arrepentimiento, gloria a Dios. Pero las multas te las ponen. Y si te ponen 5 multas, Y descanse. el problema, fíjate, te das cuenta la forma de pensar de nosotros. Fíjate, la forma de pensar, esa es la forma de pensar del ser humano y quiero que lo analicen. La forma de pensar del ser humano es ver cómo siempre hacemos lo malo, pensando que si hay una posible solución. Espérate, hermano. Espérate un momentico. Déjame tocar esto. El problema es buscar cómo nosotros hacemos lo malo y ser justificados. Eso es lo que está al decirme el hermano. Si me la llevo 5 veces, pastor, podré ser perdonado. Eso es que siempre nosotros estamos viendo que tenemos esta debilidad y queremos saber si, bueno, ok. Hermano, te voy a decir una cosa. Trata de no llevarte una, porque allí te puede pasar la rastra por el camino. Allí te puede coger la muerte. Trata de no llevarte una. La paga del pecado es muerte. Si te llevaste 5, eso está en la voluntad absoluta de Dios de perdonarte o no perdonarte. ¿Entiendes? Pero recuérdate que el problema no es que si me llevé 5. El problema es que si me llevo una, la muerte está allí. Si cometo un pecado, allí está la muerte. No mire la posibilidad de que, pasé 5 y no pasó nada. No, mire la posibilidad de que si paso una, allí me coge la muerte. Un solo pecado es necesario para morir. Un solo pecado es necesario para morir. Entonces, a veces nosotros lo que miramos es, bueno, pero Jesús es mi intercesor. Jesús es mi intercesor. Gloria a Dios. Pero yo no quiero usar a Jesús como mi intercesor muchas veces. Mientras menos veces yo tenga que ir a Jesús a pedirle misericordia, es mejor para mí. Porque mientras menos veces yo tenga que ir a Jesús para pedir perdón, yo soy más perfecto. Y tengo más seguridad de entrar en el cielo. Porque yo no sé hasta cuántas veces me van a perdonar. Entonces, vuelvo otra vez. El principio de mi corazón, el principio de mi mente es este. Yo no tengo que pecar. El principio mío es, no voy a hacer lo que el cuerpo le da la gana. No voy a hacer lo que mis ojos quieren. No voy a oír lo que mis oídos quieren. No voy a hablar lo que mi lengua quiere. No voy a hacer lo que mis manos quieren. No voy a dejar que mis pies me lleven a lo que ellos quieren. No voy a hacer lo que sé que me hace daño. Hay una variación, la intención. La intención. Si te llevaste una luz sin intención, ok, Te la llevaste. Es lo mismo que... con intención que me la voy a llevar. Estás tentando a Dios y ahí puedes... Estás tentando a Dios. Ya ese concepto del cristiano que bueno, y si me llevo tantas. El problema es que yo no sé, ni nadie te puede decir cuántas Dios te va a perdonar. Porque dice la Biblia en Hebreo que si peca voluntariamente después de haber recibido el perdón de los pecados y participar de la bendición del Espíritu Santo, dice no hay más perdón por tus pecados. Entonces, ¿hasta dónde Dios me permite? Es un problema de Dios y tú nada más. Eso no lo sabe nadie. Yo te enseño lo que dice Dios. Ten conciencia de no pecar. Ten conciencia. Yo fui un adúltero. Yo no quiero volver a ser adúltero. Yo fui un ladrón. Yo no quiero volver a ser ladrón. Yo fui un inmundo. Yo no quiero volver a ser inmundo. Es el concepto que Dios quiere que tú tengas. No es otro.
Eso es lo único que Dios quiere que tú tengas en tu mente. Tú no quieres, y si tú no quieres, y lo llegas a hacer porque la ley de tu cuerpo te llevó a hacerla, no vas a ser un practicante. Ya no vive practicando. Si lo llegaste a cometer, como decía en el Antiguo Testamento, habían pecados ocultos que al hombre no se le manifiesta. Pero tarde o temprano dice la palabra que se le va a manifestar. Cuando yo peco la primera vez, hermano, quiero decirte, ya tú sabes que pecaste. Tú nada más que tienes que hacer un solo pecado. Es más, no lo lleves a hacer. Nada más que tú te lo imaginas, ya tú sientes el redarguir del Espíritu Santo. Tú vas a meter una mentira y ya tú sientes que tú estás mintiendo. Ya tú lo sientes. No es como antes cuando estábamos en el mundo que íbamos a meter mentiras y sabíamos que era una mentira, pero no sentíamos nada malo. Lo hacíamos a conciencia y nos sentíamos bien al mentir. Un ejemplo de eso que usted dijo ahorita, acá. Cogía las cosas, las guardaba, las escondía y tenía el pecado oculto. Hasta que Dios Se lo manifestó. y ahí murió por el pecado oculto que tenía. Nosotros los hijos de Dios, tan pronto vamos a pecar. El que tiene el Espíritu Santo tiene conciencia de pecado. Tiene la ley escrita en el corazón. Y esa ley, nada más que tú piensas pecar y ya tú sientes la justicia de Dios diciéndote estás mal. Mira, si usted no lo siente, usted está muerto o usted no tiene el Espíritu Santo. Usted está muerto. O no está en Cristo. No tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que viene es a redarguirte pecado. Y no es al mundo nada más, no es a la iglesia. Yo pienso que Jesús no le dijo eso al mundo. ¿A quién le dijo eso? Cuando el Espíritu Santo venga, va al mundo. Pero ustedes son parte del mundo. Ustedes van a ser redarguidos de pecado. Y el cristiano recibe ese redarguir, porque dice que el Espíritu nos enseña. El Espíritu nos guía, hermano. Cuando tenemos el Espíritu Santo, sentimos el alón aquí adentro de que estoy mal cuando quiero hacer algo mal hecho. La ley está puesta allá adentro y Él te llama la atención. Daniel, tú querías decir algo, yo te aguanté. Dice el verso 16. Amén. 6:16 de Romanos dice: ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces? ¿Qué dice el Señor? En el nuevo pacto, tú cometes pecado, te haces esclavo del pecado. Entonces, cuando estamos en Cristo, en el nuevo pacto, el que comete pecado tiene que entender que está saliendo de la autoridad de Cristo para meterse bajo la autoridad de Satanás. Porque dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Y los que practican el pecado son hijos de Satanás. Y allí se conoce el que es de Dios y el que no es de Dios. En que pecas o no pecas. Ahora fíjense, no es el que peca delante de los hombres. Porque a veces nosotros, cuando hablamos de pecar, consideramos lo que nosotros consideramos como pecado porque nosotros juzgamos a la manera de nosotros. Pero este pecar no es delante de los hombres, es delante de Dios. Porque la paga del pecado no la da el hombre, la paga del pecado la da Dios, que es la muerte. Entonces, cuando nosotros llamamos a una persona, este es un pecador, ¿saben que puede ser que Dios diga no es un pecador? Y aquí podemos ver cuántas personas hablan de David, y voy a poner este caso, como una persona terriblemente pecadora. Mas Dios lo justificó y al final lo consideró pecador. Ni al principio sabiendo que él iba a hacer aquella maldad, y Dios dijo, este es un hombre de acuerdo a mi corazón. Entonces, el concepto de pecador que nosotros a veces tenemos no es el concepto que tiene Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo señalar a un hermano como pecador, pero Dios lo está viendo como santo porque Dios sabe el principio y el fin de ese hombre. ¿Te das cuenta? Tú nada más que ves lo que tiene en el momento, pero Dios sabe el principio y el fin de ese hombre.
Y eso lo juzga Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es más grande que nuestro error. Siempre. Amén. Siempre su propósito va a ser más grande que los errores del hombre, porque si no, no terminara su plan como Él lo quiere. Porque David fue escogido. No importa pecado y pecar, pero seguía siendo David con un corazón acorde al corazón de Dios. Y terminó. Sí, pero es que muchas veces eso vio solo Dios, ¿no? El corazón de David lo veía Dios, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que está Que Dios es el que conoce el principio y el fin que nosotros los seres humanos no conocemos. Entonces aquí dice que el que se somete al pecado es esclavo del pecado. Entonces mi mente no puede ser de que yo peque y que yo quiero pecar, porque me hago esclavo del pecado. Ya tengo mi mente esclavizada. Mi mente tiene que ser, yo no voy a pecar. Yo no me voy a someter bajo la ley del pecado. Yo no voy a estar bajo Satanás. Yo no me voy a esclavizar al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Yo tengo que tener mente de santo, no mente de pecador. La iglesia no puede tener mente de pecaminosa. La mente de la iglesia tiene que ser santa. La mente de la iglesia tiene que ser, yo no voy a mentir, yo no voy a adulterar, yo no voy a fornicar, yo no voy a robar, yo no voy a engañar, yo no voy a hablar, yo no voy a decir cosas maldichas, yo no voy a ser un idólatra, yo no voy a odiar, yo no voy a tener maldad en mi corazón, yo no voy a hacer esas cosas, yo no la voy a hacer, yo no voy a amar la riqueza, yo no voy a hacer lo malo, no lo voy a hacer. Es la mente que tú tienes que tener. Entonces cuando tú le hablas muchas veces a las personas, espérate, pero si es que yo soy humano, espérate. Si tú te consideras un humano, entonces te estás considerando del mundo. Yo no me considero un humano, yo me considero un hombre. Oye lo que te voy a decir, yo no me considero un humano de acuerdo a Adán, yo me considero un hombre de acuerdo a Jesucristo. Cuando esa palabra humano, porque ¿sabe por qué le digo esta palabra humano? Porque la gente dice, no, es que soy humano y como humano cometo errores. Espérate un momento. Dios me dijo, ya tú no eres un humano de aquella naturaleza, ahora tú eres un humano de esta naturaleza. Por lo tanto, si te vas a ver, te tienes que ver como un hombre nuevo, como una humanidad nueva. No como, porque todo el mundo lo que le encanta, tristemente, es seguir bajo la esclavitud de la basura, del pecado. No, porque yo tengo la carne. No, tú tendrás la carne, pero tú tienes el Espíritu de Cristo. ¿Por qué tú no hablas más del Espíritu de Cristo que la carne? ¿Por qué no hablamos más del poder del Espíritu Santo que del poder del pecado? ¿Por qué consideramos más fácil pecar que poder mantener una santidad? Por la mente que tenemos. Porque no tenemos mente de santos, tenemos mente de pecadores. Tenemos mente de pecadores, hermano. ¿Y el pollo peca? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que usted tenga mente de que el hombre viejo murió. Entonces dice aquí que el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y eso empieza por el corazón y la mente, hermano. ¿A quién quieres obedecer? ¿A quién determina? ¿Cuál es tu mente? ¿Cómo tú determinas tu vida? ¿A quién tú quieres obedecer? ¿Al esclavo? ¿Al pecado para ser esclavo? Ese es tu problema. Yo quiero mente de Cristo. La gente piensa, oh, la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo porque dicen 2 o 3 versos bíblicos. No, hermano. La mente de Cristo es santidad. La mente de Cristo es conocimiento del Padre. La mente de Cristo es la voluntad del Padre. Entonces allí es donde tú tienes la mente de Cristo. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Esa es la mente de Cristo. Jesús que decía, yo solamente hago lo que el Padre me manda. Ahora tenemos la enseñanza de nuestro Señor, tenemos el Espíritu Santo que nos manda. Esa es la mente de Cristo. Estamos bajo el pacto del nuevo pacto. Si eres de Cristo, anda como Cristo anduvo. Ahí está. Primera de Juan 2:6. Dice Gálatas 2:16. Vamos a Gálatas 2:16. Estoy hablando que en el nuevo pacto hay una nueva ley. No es la ley de antes. Hay un nuevo sacerdote.
En Gálatas 2:16 dice, al 21, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ok, ahora, aquí hay algo interesante. Fíjense que yo le hablé de que mi mente tiene que ser que yo no tengo que pecar. Cuando yo no peco, estoy haciendo obras de mi carne. ¿No, verdad? Me estoy aguantando de no pecar. Porque estoy ahí trabajando ¿con quién? Con la ley. Ahí estoy trabajando con la ley, no es con la gracia. Yo estoy trabajando con la ley cuando no peco. ¿No, verdad? Pero ¿qué pasa? Aunque yo trabaje en esa situación, yo no puedo ser salvo por eso. ¿Me están entendiendo? Eso no me salva. Aunque yo trabaje no sometiéndome al pecado, aunque yo me esfuerce y yo pueda en este momento, yo pueda no pecar jamás, más, hasta mi muerte. Eso no me da la salvación. ¿Sabían eso? ¿Me entienden? ¿No, verdad? Eso no me salva. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora fíjense, yo me esfuerzo en no pecar porque ya el nuevo pacto me dice no peques. Pero el nuevo pacto no me dice si por esa obra de no pecar es que vas a ser salvo. No, vas a ser salvo por la fe en Jesucristo. Todo tiene que trabajar en conjunto, es una sola obra. La fe más las obras. Las obras de no pecar, amén. Porque la fe sin obra es muerta. Amén. Pero es las obras de la fe, las obras de no pecar. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe. Esa es la que me justifica a mí y a ti, hermano. Amén. La fe de Cristo, la fe de Él. ¿Cuál es la fe de Cristo? Poner toda nuestra confianza en Él. No, ¿cuál es la fe de Cristo? ¿Eh? Ok, coge la Biblia. Si tú no coges la Biblia y la sigues junto conmigo, no vas a hacer lo correcto. Coge la Biblia y léelo. Voy a leértelo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Cuál es la fe de Cristo? Esa es la fe de Cristo, hermano. Cristo fue a la cruz sabiendo que si Él moría por nosotros, nos salvaba. La fe de Cristo es que Él, su fe. ¿No se acuerdan? Padre, ya lo leímos, Hebreo, creo que 8 o 9. Quita los primeros sacrificios porque no te agradó, Padre, el sacrificio de los bueyes, no te agradó el sacrificio de los becerros, no te agradó ningún sacrificio, Padre. Quita el primer pacto y hazme cuerpo y dame un cuerpo para yo ser sacrificado por ellos. Esa es la fe de Jesús. Ustedes tienen que entender cuál es la fe de Jesús, porque si no, ¿en qué ustedes están basados? No, porque no entendimos. Esa es la parte, eso está dicho ya anteriormente, hay que estudiar. La fe de Jesús, la fe de Jesús es que si ¿usted cree que Jesús va a ir a morir sin fe? Él fue a morir por fe, porque la fe no es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Él todavía no estaba muerto. Voy a la cruz, voy a morir. Eso es futuro. Muero aquí, Padre. Cuando yo muera aquí, yo los salvo a ellos. Esa es la fe de ellos. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe tuya en este momento? Dame parte de tu fe. ¿Cuál es tu fe? Tú crees en Jesucristo. ¿Qué tú crees en Jesucristo? Yo voy a ser salvo a través de... Ok, perfecto. Por medio de su sacrificio. Está bien, perfecto. Al cielo. Ok, amén, vas al cielo. ¿Cuál es tu fe? A través de esa obra. Ahí está. ¿Y qué recompensa vas a tener? Vida eterna.
cuerpo glorificado. Y de ahí puede decir todas las promesas que están escritas para nosotros por esa fe en aquella obra. ¿Entendemos? Ese es El sacrificio expiatorio. Estamos hablando de sacrificio. Hay sacrificio, que fue lo que dijo el hermano. La ley sin obra está muerta. La obra de la ley es un sacrificio humano, porque es obedecer en contra de los deseos que hay en nosotros. Ir en contra de los deseos que hay en nosotros es un sacrificio en el aspecto de que yo voy en los deseos que hay míos. Eso es un sacrificio, si lo quiero ver como sacrificio. Porque me estoy sacrificando a no hacer lo que quiero. Entonces le puedo llamar a eso sacrificio. Pero hay un problema en que cuando dependemos de la ley cuando dependemos de la gracia para salvación, entonces queremos poner nuestros deseos humanos como que nosotros también vale la pena lo que hago para la salvación. Y lo pongo al lado de la salvación. Tenemos que analizar que son dos caminos de un mismo camino. Vamos a llamarlo así. Son dos pies de una misma dirección. Nosotros tenemos dos pies, pero caminamos en un solo camino. Somos salvos por la obra que hizo Jesús, no por lo que yo haga. Pero si yo no hago lo que Jesús me manda hacer, entonces yo no puedo decir, yo creo en la obra de Jesús y yo creo en Jesús, porque eso se llama hipocresía. Entonces, a la misma vez que soy salvo por una fe en una obra de Él, también mi obediencia, que es a lo que le podemos llamar sacrificio, es la manifestación de la justicia de mi fe. Es lo que se le llama a Santiago cuando dice, tu fe sin obra no es fe. Entonces, a veces esa parte, no sé por qué en nosotros hay tanta fuerza, y lo he visto en muchos cristianos, que consideran como parte de su salvación las obras que ellos hacen de la fe. Y sí es parte de la salvación. Pero no está la base de la salvación, que es la base de la salvación no está en ese sacrificio que tú haces, sino está en la obra que hizo Jesús. Porque si no está la obra de Jesús, esto no vale nada. Esto vale por la obra que Él hizo allí. Pero todo es un complemento. Es un complemento. Es un complemento. Entonces, dame un momentico. Es un complemento. Son dos piernas que caminan juntas. El cuerpo es Jesús. Las piernas que caminan juntas es santidad y el pecado. La pierna de santidad va adelante. La de pecado la voy dejando atrás. Pero sin las dos no puedo caminar. Porque yo soy un hombre de pecado. Camino con ese pecado. Pero la de santidad va adelante. Entonces, este es mi sacrificio. Llevarme a la obra de santidad. Entonces la hermana habla que ella ora al Señor para que el Señor entre y la guíe. Eso está bien. Pero si no conoces la palabra de Dios, nunca te va a poder guiar. El Espíritu no te va a guiar si tú no conoces lo que dice la Biblia. Entonces son dos complementos. Igual. Está el complemento del conocimiento para obrar. Y está el complemento del Espíritu Santo para guiarte. Pero los dos trabajan juntos. No puedo, y no lo vas a hacer si no conoces la palabra del Señor. La palabra del Señor dice el Señor que está puesta para llevarnos a nosotros a ser perfeccionados. Y el Espíritu está puesto para ser perfeccionado. Entonces, ¿cuál de los dos me perfecciona? Cada parte en su trabajo. El Espíritu me perfecciona a través de manifestar dentro de mí la guía de la ley, y la palabra se manifiesta en mi mente para guiarme en la guía de la ley también. Y los dos, ¿por qué? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El alma necesita conocimiento y el espíritu necesita guía para llevarme a mí al lugar perfecto. La palabra de Dios es dada para perfeccionar al hombre. Sin la palabra de Dios, ¿por qué dio la palabra de Dios? ¿Por qué a Moisés se le dio escribe en una tabla?
¿Por qué el Señor mandó a Juan, escribe y llévaselo a las iglesias? ¿Por qué Dios le dijo a Pablo, escribe y mándaselo a las iglesias? ¿Por qué? Porque necesitamos de esta información. Sin esta información no tenemos la corrección que necesitamos de parte de Dios. Entonces, ora, pero tienes que venir a la palabra. Es lo mismo. Tu fe sin obra está muerta. Tu oración sin la palabra de Dios tampoco va a dar fruto. ¿Cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo le vas a agradecer si no lo conoces? Entonces, es lo mismo. Tú puedes decir, Señor, entra en mí, entra en mí, entra en mí. Señor, dame fe, dame fe, dame fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si no oyes la palabra de Dios, tú le puedes pedir todo lo que tú quieras a Dios. Pero Dios dice, yo te voy a dar fe. Cuando tú leas la palabra, allí yo voy a obrar para que tú tengas fe. ¿Cómo dice? ¿Van a ser salvos si alguien no le predica? No van a ser salvos. Se necesita que haya una persona que vaya y le predique. Si no, no hay salvación. Enséñame tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está. Salmo 119. Enséñame tu palabra para no pecar contra ti. Entonces tenemos que entender que es una fusión, pero hay que hablar, la fusión no se puede hablar las dos cosas a la misma vez, sino enseñas una parte, enseña la otra y la mezcla. Enseñas una parte, enseña la otra y la mezcla. ¿Entienden? Gloria a Dios. Vamos a terminar este pedacito para terminar, porque creo que ya llevo más de 1 hora en esto. Dice Gálatas 2, 16 y 17, voy por el 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿qué quiere decir eso? Soy justificado en Cristo y sigo pecando. Me encuentran como un pecador y ya soy justificado en Cristo, pero soy hallado un pecador. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Entonces Cristo es ministro tuyo. Cristo acepta tu pecado. Cristo permite que tú hagas lo que te dé la gana en el mundo rebelándote contra la palabra de Dios. Dice, no, Cristo no. Cristo no es ministro de pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, ¿cuáles son las cosas que destruí? El pecado. Lo destruí a través de mi Señor Jesucristo. Me aparté de ese pecado, recibí perdón de pecado. Las mismas vuelvo a edificar, vuelvo otra vez después que me perdonan, vuelvo otra vez a hacer lo mismo. La puerca lavada vuelve y se ensucia. Transgresor me hago. Soy un transgresor cuando después que soy limpiado vuelvo a hacer la misma basura. Sí, vengo a Cristo y sigo pecando. Vengo a Cristo y sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo fornicario, el mismo engañador, el mismo avaricioso. Sigo siendo el mismo que me airo y me fajo. No soy humilde, no soy manso. Quiero hacer lo que me da la gana. Digo las palabras como me da la gana. Hago lo que me da la gana. Dice el Señor, yo no soy ministro de pecado. No puedes volver otra vez a lo mismo. En la iglesia entonces, hoy en día, entendemos, fíjense, no eres salvo porque te santifique. Eres salvo porque Jesús murió. Si no, no importa todo lo que te santifique. Sin la muerte de Jesús no hay santificación. Pero puesto que Jesús murió, yo me santifico. Esa es la diferencia. Porque hay personas que piensan que santificándose van a llegar. No. Él me salvó, ahora yo me santifico. Yo quiero coger aquello para lo que Él me escogió, dijo Pablo, y yo y tú también. Entonces dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ya estoy muerto. Entonces como estoy muerto para la ley, pues puedo hacer lo que me da la gana, porque ya la ley no me acusa. Ya la ley no me mata. Espérate. Eso quiere decir que Cristo murió para que la ley no te acuse, pero ahora tú no puedes volver otra vez a cometer pecado, porque entonces la ley va a empezar otra vez a acusarte. Dice, a fin de para vivir para Dios. Entonces, si yo ya dejo de vivir bajo la ley, ahora vivo para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y este nuevo pacto no tiene nada que ver con lo que yo haga, sino con lo que Él hizo. Pero como Él hizo, entonces ahora yo hago por lo que Él hizo. Esa es la fe. Yo hago por lo que Él hizo. No hago por lo que yo considero, sino yo hago por lo que Él hizo. Sin esa, por eso es que el judío, no importa lo que hiciera en la ley, no importa que no dejara de pecar, no importa que hiciera sacrificio, no había el sacrificio de Jesús. Pero ahora el sacrificio de Jesús, sí, cuando obro en la ley de justicia, me da valor. Eso es lo que me da valor. Porque ahora obro en la ley de la fe. Por medio de la fe cumplo la justicia de Dios. Para terminar, Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Dice, hermanos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? ¿Qué es lo que se tiene que manifestar que hemos de ser, que aún no se ha manifestado? El cuerpo glorificado, seremos como Él. Seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza de nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza. Eso es lo que esperamos, porque le veremos tal como Él es y nosotros seremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuchen bien, esta esperanza en Él, por esta razón, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es mi esperanza, yo quiero ser como Él. Entonces, eso es lo que me lleva a purificarme. Eso es lo que me lleva a santificarme. Eso es lo que me hace aprender. Eso es lo que me lleva a conocer para ser como Él. Porque Él es puro, yo quiero llegar a ser como Él. Esa es la obra de la ley mía de justificación que Cristo me dio y que yo obro en esa justicia. Ser como Él. Y eso es lo que te da la seguridad de la vida eterna. La justicia de Él y la justicia de Él en ti. Haciéndote como Él. ¿Entienden? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? En Él, pero de ser como Él. La esperanza es de ser como Él. Mi esperanza es de ser como Él. No es nada más que vida eterna, es ser como Él. Por eso dice aquí, y todo aquel que tiene la esperanza en Él, de ser como Él, para alcanzar esa vida eterna, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, tiene mente de pecado, no tiene mente de santidad, por eso comete pecado, infringe también la ley. Entonces la ley está ahí está ahí. ¿Por qué infringe la ley? Porque la paga del pecado es muerte. Y si comete pecado, ahí tiene la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él vino para quitar mi pecado y para que yo no viva en pecado. Dice, todo aquel que permanece en Él, ¿cómo yo permanezco en Él? Teniendo esa fe y obrando en esa obra de ser como Él. Cuando yo me manifiesto en mi vida queriendo ser como Él, yo me mantengo en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Para Dios no peca. Tal vez peque. Esto es lo que pasa cuando una persona peca, como David. Dios no la ve como un pecador eterno, mas tú lo ves como un pecador en un momento determinado. Porque tú lo que ves el pedacito ese, Dios ve la vida completa de David. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el que vive en pecado, el que quiere vivir sin la mente santa,
sin la mente de no querer pecar, porque la gente vive sin la mente de pecar. Tú primero tienes que tener la mente de Cristo, la mente de no pecar. Esa es la mente de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? Sin pecado. ¿Por qué? Porque pensaba en no pecar. Vivía no queriendo pecar, porque sabía que la paga del pecado es muerte. Él no quería morir. Él vivía no pecando. Él determinó no pecar. Tú y yo tenemos que determinar no querer pecar. Porque si tú no determinas no querer pecar, tú no lo tienes a Él. Tú no lo amas a Él. Tú no lo quieres a Él. Tú no quieres ser como Él. Hay que tener la mente de no querer pecar. Y eso es lo que te va a llevar a ti a ser como Él y purificarte en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie te engañe. El que hace justicia es justo. Como Él es justo. Él es justo, tú tienes que vivir en esa justicia. Tú tienes que vivir en la justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios? Aquí la vas a encontrar. En la Biblia. Aquí vas a ver la justicia de Dios. Él te la va a enseñar si tú la buscas. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, lo que me decía el hermano, bueno, y si yo me llevo 5 luces, si 5 veces peca, porque tú sabiendo que no tienes que pecar, sigues pecando, bueno, ya tú sabes. La justicia de Dios, ¿cómo trabaja? Yo no soy el que voy a hacer el juicio, es Él. Él es el que te va a poner a ti en la balanza. ¿Han escuchado en el antiguo, en el antiguo Egipto que decían la balanza de Osiris? Es una balanza que tenía un dios que los pecados iban para abajo, para el infierno, y si tú ponías aquí muchas cosas buenas, entonces subía y iba para el cielo. Bueno, aquí está la balanza del Señor. Mucho pecado en tu vida, para abajo. No pecado en tu vida, para arriba. No hay diferencia. Jesús me perdona los pecados, pero mi vida de pecado, ¿cuál es? ¿Santa o no santa? Mi vida en la tierra, como un hombre, ¿santo o no santo? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero ir? ¿Creo en esto? Si no crees en esto, pues hace lo que te da la gana. Pero si tú crees en esto, tú vas a buscar la santificación. Tú te vas a apartar del pecado. Porque yo no creo que no haya un estúpido, yo no creo que un estúpido quiera ir al infierno. Menos creo que una persona sabia quiera ir al infierno. Yo no creo que un estúpido quiera ir al infierno. Ahora, yo no creo que una persona sabia quiera ir al infierno. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Quiere ser del diablo? ¿Tú crees que un estúpido quiera ser del diablo? No lo creo. Pero si hay algún estúpido que quiera ser del diablo, es más que estúpido. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Él apareció para deshacer esas obras. Entonces esas obras tienen que ser quitadas también de nosotros. Por medio de su sacrificio es perdonada y también tenemos que quitarla de nuestra vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive haciendo pecado, no tiene mente de pecar, quiere vivir en santidad. No quiere hacer el pecado, sabe que eso le va a traer desgracia. Sabe que eso es malo para él. Sabe que eso no lo va a ayudar. Se lo quiere quitar de encima. ¿Quién quiere coger el coronavirus? ¿Quién quiere? ¿Usted ha visto alguno? No he visto todavía ninguno que yo quiero coronavirus. Por ahí creo que hay algunos locos que lo han dicho. Yo me quiero enfermar. Sí, por ahí hay algunos estúpidos. Locos. Ignorantes. Siempre hay. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en él. Y él le llama la atención. Y él le enseña lo que es pecado y le dice, esto te mata. Y dice la persona, el Hijo de Dios, no hago eso. Me aguanto. Ah, no, pero yo lo hago porque no tengo problema, porque Jesús murió por mí y ya yo soy libre de pecado. No, hermano, no es así. Esa es la doctrina de salvo por fe. Y dice, y no puede pecar. ¿Por qué dice que no puede pecar? No puede pecar porque en su corazón está el no pecar. Y Dios le dice, no puedes pecar. No puedes pecar. Tú tienes que entender que tú no puedes pecar. No es que, ay, si peco. No. Dios dice, no puedes pecar.
No puedes pecar, hijo mío. Eso te mata. ¿Tú crees que es bueno decir, bueno, si Dios si yo peco ya tengo a Jesús para perdón? Sí, pero tú no puedes decir eso. La Biblia lo dice, pero no es la forma de vida de nosotros. La forma de vida es que Dios dice, no puedes pecar. No puedo, porque eso me mata. No es que debo o no debo. No puedo pecar. ¿Qué le pasó a Adán con un pecado? Murió. Entonces la iglesia, no, pero es que yo peco porque yo... No, espérate. Tú tienes que tener mente de Cristo. Cristo, ¿usted cree que decía en la tierra, en su mente, yo puedo pecar? Cristo decía, yo no puedo pecar. Porque yo sé que si yo peco, no salgo del infierno. Esa es la mente de Cristo. El Hijo de Dios, Jesús, decía eso en su corazón. No puedo pecar. No puedo pecar. Yo tengo que tener esa mente. No puedo pecar. No puedo pecar. No puedo mentir. No puedo engañar. No puedo fornicar. No puedo tener malos pensamientos. No puedo acusar indebidamente. No puedo ser injusto. No puedo robar. No puedo ser ocioso. No puedo. Esa es la voluntad de Dios. No puedes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un santo no puede pecar, tiene que tener mente de Cristo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Y lo voy a dejar con esta palabra. No podemos pecar. Esa es la palabra de Dios. No podemos pecar. En el nuevo pacto es lo mismo que en el antiguo pacto. No puedes pecar. Ya tengo la vida eterna, pero no puedes pecar porque la pierdes. No puedo pecar. No puedo pecar.